Somos estudiantes de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y a continuación les expondremos referente a 4 temas de la materia de morfogénesis 3. Como primer tema, hablaremos de la gastrulación, proceso que se da en la tercera semana de gestación. Este proceso ocurre justo después de la segmentación e implantación embrionaria, es decir, ya cuando el embrión se ha dividido en muchas células y se ha convertido en un blastocito y ha conseguido anidar en el endometrio. La gastrulación es un proceso mediante el cual el disco embrionario bilaminar pasa a ser un disco embrionario trilaminar con 3 capas embrionarias diferenciadas: ectodermo, mesodermo, endodermo. Concretamente, la gastrulación se inicia a partir de la blástula, cuando las células del epiblasto se dividen y proliferan rápidamente, por lo que se necesitan migrar hacia nuevas localizaciones en el embrión. Esta necesidad de migración celular hace que las células del epiblasto se dirijan al hipoblasto y se desplacen las células del mismo, con lo que aparece la tercera capa embrionaria, que es el mesodermo, entre las dos anteriores. El proceso de la gastrulación humana es posiblemente la etapa más importante del desarrollo embrionario, ya que a partir de las 3 capas se generan todos los tejidos y órganos del cuerpo. Cada una de ellas estarán destinadas a formar un tipo de tejido diferente, como es el caso del ectodermo, el cual va a ser la capa más externa que se rodea del embrión y va a formar a partir del epiblasto. Con el inicio de la organogénesis, las células del ectodermo se van a diferenciar en 2 estructuras. En el ectodermo neural, que va a formar el sistema nervioso, es decir, el cerebro y la médula espinal, y el ectodermo superficial, que va a formar los tejidos más superficiales, como la epidermis, el pelo, las uñas, las glándulas mamarias, las glándulas subcutáneas, el esmalte y los dientes. Y por último, el mesodermo, que va a ser la capa intermedia, pero en la que se va a formar por último lugar, a partir de la migración de las células del epiblasto. La formación de la notocorda. Al hablar de la notocorda se sabe que es la columna que forma a partir del nódulo primitivo. Esta induce al ectodermo en la línea media, segundo el embrión, que se encuentra adyacente a ella. También se sabe que se forma la placa neural, que es el primordio del sistema nervioso. También se sabe que es la formación a partir de la tercera semana de gestación, cuando inicia la fase de gastrulación, pero luego degenera, y solo queda como ella un núcleo pulposo de discos intervertebrales. Cabe mencionar o resaltar que la gastrulación es de disco bilaminar a trilaminar. Algunas de las células mesenquimales migran a través de la línea primitiva y se convierten en células del mesodermo, y luego estas células migran cranealmente desde el nodo primitivo y la fosa primitiva para formar el cordón celular que se localiza medial, que se denomina proceso notocordal. Este proceso migra una vez en la luz del interior el canal notocordal. El proceso notocordal crece cranealmente entre las células del ectodermo y el endodermo hacia alcanzar la placa precordal. En otras palabras, la parte ventral del tubo se une al endodermo bajo ella y la región en contacto sufre una degeneración hasta quedar en desaparición. De este modo, queda establecida la comunicación temporaria entre el saco vitelino y el amniótico a través de la fosita primitiva, y luego el proceso notocordal se dobla y vuelve a tornarse una estructura maciza, y la endodermis sobre ella se rehace, formando una capa continua debajo de la notocorda. También se sabe que en el feto sirve como base para la formación de la columna vertebral a su alrededor, y quedarán envueltas por los cuerpos vertebrales como el núcleo pulposo de los discos intervertebrales. También se relaciona con la formación de los huesos como el cráneo, las costillas, el esternón, siendo no el origen, pero sí un inductor para que se formen. Gracias. Bien. Una vez que ya hemos hablado de la gastrulación y de la formación de la notocorda, procederemos a hablar de las fases de la neurulación. Para ello definiremos el concepto de esto. La neurulación es un proceso morfogenético que, partiendo de un embrión trilaminar prácticamente plano, conduce a la formación de una estructura tubular, la cual vamos a llamar tubo neural. Este proceso da origen al sistema nervioso a partir del ectodermo.
La neurulación inicia con la formación del placa, sigue el surco, el tubo y culminamos con la formación de la cresta neural. Este proceso comienza a finales de la tercera semana y culmina en la cuarta, con el cierre de los neuroporos, tanto anterior como posterior, para proceder con el vaciado de esta cavidad del tubo neural, que se encuentra muy asociada a la diferenciación de las células del sistema nervioso del embrión. A continuación describiremos las fases de la neurulación. Para ello, en esta diapositiva presentamos imágenes de izquierda a derecha en la cual veremos las fases de la neurulación. La primera imagen habla referente a la placa neural, al desarrollo de la placa neural, el cual se genera mediante la inducción de la notocorda, haciendo que el ectodermo se engrose, y a esto llamaremos placa neural. Luego de un tiempo entre el día 17 o 19, a lo largo de la placa neural, se va a formar una invaginación, una depresión o una hendidura, es decir, que se generará el surco neural, como lo pueden ver en la segunda imagen. Este surco neural se procederá a engrosar en las porciones laterales para dar lugar a los pliegues neurales. Y ya casi en los últimos días de la tercera semana, el surco neural se va a profundizar y va a conformar así el canal neural. Mientras tanto, los pliegues neurales se hacen prominentes, se van a engrosar también y van a comenzar a fusionarse para dar paso a la formación de la cresta neural. Bien, a continuación, luego que mis compañeros les hablé sobre la formación de la notocorda, la gastrulación y la fase de la neurulación, yo les voy a hablar sobre la derivación de dos estructuras que se formaron en este proceso, que son muy importantes, que es la cresta neural y el tubo neural. Pero antes, vamos a hablar un poquito acerca de, en sí, cómo surgieron hasta llegar a esa definida estructura que les mencioné. Primero se va a formar un disco trilaminar en la tercera semana, que es el proceso de gastrulación, pero nosotros nos vamos a enfocar en una de las capas, la más externa, que es el ectodermo. El ectodermo, al final de la tercera semana, va en sí a tener un mayor engrosamiento, en la cual va a generar dos regiones, una más gruesa que la otra. La región más engrosada, que es la que va a dar origen al neuroectodermo, pero la región de más delgada va a dar origen al ectodermo superficial o de superficie. Esta región delgada va a dar origen a al primorio que es la piel. Sí que como estructuras que son la epidermis, el cabello, las uñas, las glándulas de la piel, como sudoríparas, sebáceas o también las mamarias. La hipófisis anterior, el esmalte anterior, el oído interno y también el cristalino. El cambio del grueso va a dar, lo que ya les mencioné, que es el neuroectodermo, va a dar origen o se va a derivar lo que es la cresta neural y el tubo neural. La cresta neural en sí va a dar o va a generar lo que es el sistema nervioso periférico, que son los ganglios y los nervios sensoriales y los nervios craneales. Asimismo, también hay ganglios simpáticos y parasimpáticos, pero no solamente van a dar origen a los ganglios y a los nervios, también se va a encontrar lo que son la médula de la glándula suprarrenal, la dentina, los melanocitos, los cartílagos derivados de los arcos faringeos, los huesos de la cara, el tejido conectivo de la cabeza, las paredes de la base, de los vasos y la salida del corazón. En cambio, el tubo neural va a dar origen o va a derivar más bien lo que es el sistema nervioso central, que como ya sabemos y ya lo mencionaron, que es el encéfalo y la médula espinal, pero también otras estructuras como la retina, la pineal e hipófisis posterior. Muchas gracias.